del Fondo Nacional para la Cultura de las Artes 2010-2011, becaria del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, premio de adquisición de la Bienal de Artes Visuales del Noroeste 2011 y mención honorífica en la Bienal de Artes Plásticas de la UAS 2010. Durante los últimos años ha trabajado en el paisaje de Sinaloa, un proyecto que reflexiona acerca de su historia personal en uno de los estados más violentos del mundo. Pues démosle la bienvenida y pues bienvenida a Marcela. Hola, ¿qué tal? Antes que nada agradezco muchísimo a el CIF, agradezco mucho a todos ustedes que se hayan tomado el tiempo de venir para acá. Hasta mi abuelita vino, estoy contenta. Y bueno, voy a empezar a contarles un poco de historia. Quizá todavía no vamos a ver mi trabajo, pero primero me gustaría contarles un poquito del porqué de mi trabajo. ¿Estamos listos? ¿Me escuchan bien, verdad? Sí. Parte 1. Esta es la ciudad en la que crecí. Estos son mis papás cuando eran jóvenes y delgaditos. Este es mi abuelo. Esta es la cámara que le regaló mi papá a mi abuelo. Mi abuelo a mi papá. Esta es la cámara también que le regaló mi abuelo a mi papá y mi papá me prestó. Esta es la cámara que ahora uso y que mi abuelo le regaló a mi papá y mi papá me la prestó y todavía no le regreso. Esta soy yo con la cámara, una Rolleiflex de los años 50. Esta es la escuela en la que estudié. Este es el promedio que saqué. ¡Ay, qué bárbara! Este es el lugar en donde yo pensaba que iba a trabajar toda mi vida. Este es el día que yo abrí el sótano de mis abuelos y encontré algunas cosas ahí tiradas y me trajeron muchas sensaciones. Este es el Teatro Ángela Peralta que yo fui cuando todavía no tenía techo. Estos son los juegos pirotécnicos que crecí desde niña, viendo desde niña. Y esto es los juegos pirotécnicos que yo empecé a hacer. ¿Cómo que con ahorita? ¿Cuál de con ahorita? Ok. ¡Una! ¡Dos! ¡Fuego! Me influenciaron los carnavales. Este es un paisaje que Robert Nixon, uno de los padres del land art, realizó. Y esta es una pieza seminal que ha influido mucho en mi trabajo, que es de Robert Nixon con Nancy Holt, en el que ella con una cámara recorre un campo y él le va dando instrucciones sobre qué camino recorrer. Me recordó un poco los matorrales de mi estado. Just walk in a straight line. I think I am. Okay. Straight into that clump. It's okay now, we're on fairly solid ground. Straight in. Just go right in. Esta es Teresa Margolles, la artista sinaloense que más admiro. Este es un paisaje de Hiroshi Sugimoto.
un artista que ha recorrido todos los mares del mundo y ha retratado su horizonte, porque dice que es lo que permanece desde la prehistoria. Este es un paisaje de una película western que ha influido muchísimo en mi trabajo y que también me recuerda a los paisajes que de pronto veo en Sinaloa, con una ley que no sabemos si existe. Este es un paisaje de la Sierra de Sinaloa visto desde un mapa de Google, en el que continuamente yo me meto y exploro y me imagino qué sucederá detrás de esos matorrales. Mucha marihuana. Se atoró. Esta es una escena de una película western que me hace también pensar en los paisajes de Sinaloa. Y es un duelo entre dos vaqueros en una tierra de nadie. Este es uno de los músicos que yo más admiro, John Cage, y lo admiro por su alto nivel de improvisación y de creatividad y de innovar en todo, no solo en música, sino en danza, en muchísimas disciplinas. Aquí está haciendo música con un cactus y con una pluma. Estas son las ciudades en las que yo he vivido. Este es el paisaje
desgraciadamente en Sinaloa. Estas son las personas que me han ayudado a recorrer los paisajes y con las cuales estoy muy agradecida. Culiacán, Mazatlán. Los adoro. Este es mi hermano que ha sido mi cómplice incondicional. Y como segunda fase, y como resultado de vivir lejos de Mazatlán y de querer reconstruir el mar en el que yo nací y crecí, realicé esta pieza. Se llama La manera en que recuerdo el mar y fue realizada en la Ciudad de México hace aproximadamente 5 años y la considero clave para después, para desarrollar después mi trabajo. Después de desarrollar este cuerpo de trabajo, que fue una serie que se llama La manera en que recuerdo el mar, yo vine a vivir a Mazatlán después de aproximadamente 10 años de estar lejos y empecé a pensar y a replantear todos los paisajes y todas las influencias que les acabo de mostrar, y empecé a pensar en las montañas. Empecé a escribir acerca de ellas, sobre todo de la sierra. Escribí lo siguiente: en la sierra varios se dieron refugio. Los temerosos aprovecharon los berriches del monte, precipicios, matorrales, árboles para resguardarse y encontrar un espacio propio. Los mazatlecos empezaron a buscar en las alturas un pequeño universo que les permitiera esperar la llegada a montones de agua a sus hogares. Alquilaron cabañas, invadieron pueblos, buscaron familiares, acamparon o simplemente esperaron bajo la intemperie. Para mí fue muy importante regresar aquí a vivir y empezar a ver las montañas y también lo que pasaba en ellas. Una especie de territorio sin ley, una especie, una problemática que teníamos en el estado, pero que sin embargo se realiza en uno de los lugares más bellos para mí, que son las montañas y la sierra. Y empecé a ver estas imágenes en los periódicos y me empecé a plantear qué yo tenía que hacer con mi trabajo. Si antes estaba hablando de la manera en que yo recordaba por medio del mar, ahora que yo me confrontaba a este espacio y a este paisaje, yo tenía que empezar a trabajar en algo. Me llamaba mucho la atención ese espacio bíblico que es el monte. En una entrevista que se realizó con el Mayo Zambada de Julio Scherer, él declaró: tengo a mi esposa, 5 mujeres, 15 nietos y un bisnieto. Ellas, las 6, están aquí, en los ranchos, hijas del monte como yo. El monte es mi casa, mi familia, mi protección, mi tierra, el agua que bebo. La tierra siempre es buena, el cielo no. Entonces yo empecé a reflexionar sobre el monte y la tierra en la que yo había crecido, y también sobre las experiencias que yo tenía en este lugar en el que yo crecí. También empecé a pensar en algunas estrategias del arte contemporáneo que se han realizado en los últimos años, y una de ellas que encontré es el hecho de tapar. Esta es una obra de Tercero un Quinto. Son unos artistas de Monterrey en la que ellos fueron a la sala de arte público Siqueiros y reprodujeron lo que pasa en muchísimas casas de cualquier poblado de la República Mexicana, que es cubrir. Está a lo mejor un partido y se cubre, se tapa. Y así es un poco la sociedad mexicana, cómo tapa lo que está sucediendo y cómo va sucediendo la vida a través de los sucesos políticos. Esto también es de Tercero un Quinto. Aquí taparon unos escombros en el Jardín Botánico de Culiacán. No sé si ya han estado. Les recomiendo que vayan al Jardín Botánico. Y esta es Teresa Margolles, en la que ella, en vez de tapar, descubrió los balazos que se realizó de una balacera en la ciudad de Culiacán. Y ahora les voy a contar un poco de mi trabajo, basado en todo lo que les conté. Bueno, mis fotografías obedecen a
sobre todo son una mezcla de las vivencias personales que yo he tenido aquí en Sinaloa y de todos los sucesos que van sucediendo a mi alrededor. Voy a leer un texto que explica un poco mi trabajo. Registro y reconstruyo los paisajes que visité durante mi niñez en Sinaloa como un ejercicio de memoria e imposibilidad. Para ello, interactúo de manera física y virtual con las personas y espacios en los que crecí para comprobar que el paisaje no es el mismo que era antes debido a la violencia y el paso del tiempo. Documentar uno de los estados más violentos en México es un reto en la práctica contemporánea, y es precisamente este aspecto, integrar violencia y arte, una de mis mayores preocupaciones como artista. ¿Hasta qué punto es necesario mostrar las historias grandes y terribles? ¿Es que acaso tengo que viajar a las historias mínimas, aquellas que habitan en mi recuerdo? ¿Cuáles son los distintos caminos que puede tomar mi trabajo y de qué manera puedo hablar sobre mi estado? Sinaloa, un estado lleno de lucha de territorio y violencia, muestra todos los días una historia maestra, imágenes siniestras y violentas, paisajes con una fuerte carga de muerte, desapariciones, ejecuciones. Me cuestiono si mostrar todo aquello que permanece es el camino que debo tomar. Los matorrales secos del invierno, las plantas que crecen en las montañas, la sierra de Sinaloa, la sequía de enero, los trayectos que todos caminamos. ¿Cuál es la historia que debo de contar? El acto de contemplación nos regresa siempre a un horizonte, el lugar que muchas generaciones contemplarán por siempre y el lugar en el que se contarán muchas historias. Interactuar con el paisaje y jugar con él me regresa a otro tiempo, a mi historia. Tirar piedras al agua en una etapa adulta es, pues, un ejercicio de desilusión. Me he planteado continuamente el rol que juego dentro de la producción de imágenes. Durante los últimos meses he otorgado cámaras desechables a personas que continuamente transitan las carreteras de mi estado, y me pregunto cómo debo demostrar estas imágenes en otro contexto. El horizonte que registran los pescadores se recontextualiza desde el momento en el que se edita y se cuelga en una pared. Paisajes de Sinaloa me regresa siempre a los planteamientos morales sobre mi práctica. ¿Qué historia debo contar? ¿Cómo la debo de contar? Cuestionarme sobre el lugar en que crecí me regresa un costal lleno de preguntas y de muchos paisajes. Y precisamente en esta parte del trabajo es donde yo me voy al monte y exploro, en vez de, no sé, los muertos y los desaparecidos, las plantas que permanecen siempre, el lugar que estará siempre, a pesar de que todos nos vayamos algún día. Las piedras que pesan en la sierra, el agua que cae en un territorio cargado de suma violencia. Y bueno, ya que vimos las fotografías de la primera fase, les voy a contar un poquito lo que sucede con esta pieza. Para la Bienal de Artes Visuales del Noroeste, no sé si están familiarizados, se tenía que mandar, se pueden mandar lo máximo 3 piezas, y yo me estaba planteando que enviar a una de las bienales. La Bienal es de Sonora, Sinaloa, Baja California Norte, Baja California Sur y Nayarit. Se tenía que mandar una pieza con un límite de peso de 100 kilogramos y yo me preguntaba si lo que tenía que enviar era una explosión. Y después de cuestionármelo muchísimo, decidí que no quería mandar una explosión ni quería mandar una sábana en el paisaje ni un muerto. Lo que decidí es enviar un paisaje que siempre permanece, que es el de la Sierra de Sinaloa. Fueron estas 2 piezas. Pero el punto está en que en vez de ser una fotografía ordinaria, esta fotografía fue enviada
y pesaba 100 kilogramos cada una. Entonces, a la hora de que esta foto se trataba de levantar y de colgar en la pared, esto era imposible, porque era una pieza que no estaba diseñada para ser colgada en la pared. Esto quiere decir que el arte es tan fuerte que no se puede colgar, que la violencia es tan fuerte que simplemente no puede permanecer en la pared. Y se llama esta pieza, este paisaje no se puede levantar. Esta pieza es otra pieza fotográfica que fue realizada, estos son fotogramas, ¿saben lo que son fotogramas? ¿Alguien no sabe lo que es fotograma? ¿No? ¿Sí sabe lo que es? Qué burros somos. Que somos burros. Bueno, la cámara pues toma la foto. Pero un fotograma es simplemente el papel expuesto a la luz. No está bajo el sistema óptico, es que ahora están las cámaras digitales, con esas no se pueden hacer fotogramas, ni con las otras, sino que simplemente el papel está hecho contiene plata y materiales sensibles. Entonces, cuando reciben la luz, se queman, son expuestos a la luz y después se meten en los químicos. Entonces, en esta pieza, yo lo que quería era yo en mis recorridos por Sinaloa, lo que quería era plantear, visitar lugares como emblemáticos que hablaran de la violencia. Y uno de ellos, ¿conocen a Teresa Margolles? Entonces, ella tiene esta pieza en el Jardín Botánico de Culiacán. Que el Jardín Botánico es un jardín botánico que está intervenido con muchísimas piezas de artistas contemporáneos. Y lo que ella hizo fue hacer estas bancas. Tú llegas normalmente y como que te acuestas en las bancas y observas como el árbol, un árbol que está arriba de ti, es decir, observas la vida. Pero después te das cuenta que estas bancas fueron realizadas con cemento y con agua que bañaron a gente que ha muerto en actos violentos. Entonces es una pieza sumamente chocante, en la que tú, acostado y recostado, observas la vida a través de la muerte. Entonces lo que yo hice, yo fui a la mitad de esta pieza y en vez de tomar la fotografía, lo que yo hice fue hacer un fotograma de ella. Y el título de esta pieza es En el horizonte todo es para siempre, y es un registro que realicé y he estado realizando en diferentes trayectos de Sinaloa. Esta serie de fotografías, durante mi recorrido yo me di cuenta que quizá yo tenía demasiado control sobre las fotografías que yo estaba tomando, y lo que decidí es entregar las fotografías a gente que continuamente transita los tramos en Sinaloa. Entonces aquí lo que hice fue darle las cámaras a pescadores y a transportistas del estado para ver cómo ellos percibían el horizonte y cómo ellos percibían el camino, para yo después analizar cómo ellos estaban viendo las cosas y salirme un poco de control en mi trabajo. Entonces ellos han estado tomando, yo les otorgo las cámaras y ellos han estado tomando fotografías del horizonte y de lo que ellos ven en sus trayectos. Después me las entregan, son cámaras desechables. También por medio de Google yo continuamente estoy explorando los lugares de la sierra que son inaccesibles. Me interesa cómo los satélites están conectados con cosas que a lo mejor nosotros no nos atrevemos a visitar. Y como resultado de he estado realizando un proyecto con mi hermano, que aquí está, que se llama Dos hermanos tirando piedras al agua, en el que lo que nosotros hacemos es visitar diferentes lugares de aquí de Sinaloa que a lo mejor visitamos o recorrimos cuando éramos niños y que ahora volvemos a recorrer, y en un acto como de juego empezamos a tirar piedras al agua para recorrer, porque en algún momento nosotros ya no somos niños ni La Paz es como antes. Entonces lo que nosotros hacemos es simplemente tener un acto de echar las piedras, y se convierte en un acto totalmente de imposibilidad, porque las cosas no son como antes.
Le voy a ir adelantando. Todo esto lo pueden ver en internet. Por alguna razón no está funcionando. Lo voy a sacar. Pero bueno, aquí pueden ver ustedes diferentes lugares que hemos visitado. Vamos a ver si se puede ver. Y bueno, el último proyecto que realicé fue inspirado, ¿recuerdan el video de Swan que vieron? El de que se recorrían, recorrían un paisaje, Robert Smithson y Nancy Hall, y en el que él le daba instrucciones sobre cómo recorrerlo, que se veían como todos los... ok. Entonces, basado en esa pieza que yo admiro mucho, yo estando en la Ciudad de México tenía que presentar un proyecto en un espacio que se llama Soma, y lo que yo decidí es hacer un homenaje a esta pieza junto con mi hermano, en el que íbamos a jugar también con elementos de percepción, porque lo que Robert Smithson hizo con ella fue como darle las instrucciones y ella sin lógica alguna simplemente seguía las instrucciones que él le iba dictando a través del paisaje. Entonces lo que yo hice fue media hora antes de que empezara la exhibición en la galería, yo le envío un correo a mi hermano en el que le digo lo siguiente: Raúl, te pido que me muestres algunos matorrales esta tarde. Quizá tengas que acercarte a ellos, moverlos y jugar en el trayecto. Tira piedras al agua si lo crees necesario y esquiva los pantanos que encuentres en el camino. Marcela, Ciudad de México, 2012. Entonces, bueno, él lo que hizo, yo puse un proyector en la galería de la Ciudad de México y lo que él hizo fue transitar un paisaje en Sinaloa que es algo que es emblemáticamente violento, sobre todo, por ejemplo, en otros estados que no viven aquí lo que sucede, simplemente escuchan de Sinaloa y dicen, no, pues está bien peligroso. Entonces es jugar tantito con ese elemento, y él lo que hizo fue jugar en el trayecto durante hora y media más o menos, y esto fue proyectado en la galería. Hubo momentos increíbles porque fue algo como súper improvisado y que de pronto aparecían mariposas y de pronto jugaba y tiraba piedras y es un poquito cuestiona sobre la formalidad de los proyectos y un poquito habla sobre la espontaneidad del trabajo, que para mí es súper importante. Corona Music trae antes que nadie a Fashion Beat en concierto. Entra a coronamusic.com y disfruta la transmisión en vivo desde Columbus, Ohio, este 3 de noviembre a las 8 de la noche, solo por coronamusic.com. Sí, se agarra. Nada más que luego la señal está medio difícil. Él está usando un teléfono celular. Ahorita estoy transmitiendo, pero lo voy a quitar. Y todo esto sería en la galería de la Ciudad de México. ¿Corto o...? Ahorita se le quita un poco el sentido porque no es
vaya, porque no es una transmisión en vivo, pero fue una transmisión en vivo. Y bueno, esto también lo tengo en mi blog por si lo quieren ver. Dura 1 hora y media, entonces yo nada más les estoy enseñando un fragmento pequeño. Este es el momento de la transmisión en la Ciudad de México. Son aquí, del lado derecho está la serie de 2 hermanos tirando piedras al agua y del lado izquierdo está la transmisión en vivo del paisaje y no se ve, del otro lado estaban 2 fotografías del paisaje de Sinaloa. Y bueno, les agradezco muchísimo. Ahora si quieren nos vamos a una sesión de preguntas. Cualquier cosa, aquí tienen mi Twitter, mi mail y mi blog, por si quieren ver un poquito